Ok. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un viernes más de nuestro curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales, dictado desde la ciudad de Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, por nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja. Hoy con la clase número 11, condiciones del pasista. Entonces, sin más espera, vamos a iniciar con nuestra oración de inicio, de elevación de pensamiento. Le vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Nancy Aguilera para que nos haga esta elevación de pensamiento. Adelante, Nancy, desde Bogotá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me estás escuchando bien? Perfecto, adelante. Me salió un letrero que decía que estaba pausado su micrófono. Y dije, ve, bueno. Entonces, buenas noches a todos. Gracias por esta oportunidad de compartir estos pensamientos. Entonces, los invito a que todos nos unamos en pensamiento y sentimiento para dirigir ese pensamiento de amor al Padre Creador, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores, espíritus de planos superiores, guías y protectores de esta tarea, guías y protectores de todos los aquí presentes. Gracias les damos por esta oportunidad de este encuentro espiritual y fraternal para unirnos y recibir gracias a través de la propuesta de Fusenda y Álvaro Vélez, estos conocimientos que nos sirven de guía, de ayuda, de apoyo, que nos fortalecen y nos capacitan como los trabajadores espíritas que nos hemos comprometido, como esos obreros de la última hora, que requerimos cada día y cada momento mayor formación espiritual, moral, filosófica. Para todos aquí los presentes, que logremos captar, interpretar y propositar toda esta información que recibimos precisamente para el mejor cumplimiento de la tarea con la que nos hemos comprometido. Gracias, Nancy. Y bueno, también les recuerdo que hacen parte de este curso los hermanos de Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, de la SEC, Sociedad Espiritista de Cartagena, los Sembradores del Camino de Bogotá y CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta. Así que bienvenidos todos y invitados nacionales, invitados internacionales del Centro Juana de Ángeles de Soacha también, muy entusiasta presencia de este grupo también. Bueno, Álvaro, la palabra es tuya. Gracias por aceptar esta invitación y bueno, todos atentos a tus conocimientos. Adelante. Gracias. Buenas noches. Saludos para todos. Nuevamente compartiendo estas valiosas enseñanzas de la doctrina espírita con relación a esta actividad de pases. Las condiciones del pasista son importantes, como vamos a ver. También saludamos a miembros del Centro Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, quienes hoy nos acompañan. Y a todos los participantes e invitados. Las condiciones del pasista, como vamos a ver, indudablemente a la luz de la doctrina espírita, no son nada fáciles de conseguir, pero sin embargo estamos obligados como trabajadores espíritas a hacer nuestro esfuerzo permanente, el esfuerzo permanente del cual habló Allan Kardec, el trabajo continuo de mejoramiento personal, en donde en una sola encarnación no nos vamos a perfeccionar, pero sí vamos a hacer todo lo posible para tomar las enseñanzas de la propia doctrina espírita, especialmente contenidas en el Evangelio según el Espiritismo, para tomar de allí las herramientas y las pautas de trabajo personal que corresponden no solamente al pasista, sino a los dirigentes, a los medios, a los trabajadores, a los divulgadores, a los expositores y a todos, siendo la doctrina los motivos por los cuales la doctrina espírita no se propaga tan rápido, ¿no? No es tan abarcante como se esperaría, y es porque
además de los prejuicios científicos y de los prejuicios religiosos que existen con relación a la doctrina espírita, es que se puede decir que la doctrina más difícil de practicar y de vivenciar, porque muchos se detienen ante la posibilidad y necesidad de la autotransformación. Es una doctrina que nos exige, no porque venga de afuera o porque venga de los libros, sino porque hemos comprendido que es necesaria esta transformación. Y muchas personas sencillamente desearían tener solamente una ciencia del alma, como la parapsicología, como la metapsíquica, como la psicotrónica, y todos estos cuerpos experimentales científicos muy valiosos, por cierto, que le han ofrecido al propio espiritismo también recursos informativos y del campo experimental, pero no tienen un código moral, no hay un llamado a la autoconciencia, a la autoiluminación, y por eso muchas personas, después de enterarse de que la doctrina espírita nos invita y nos impulsa a nuestro cambio íntimo, allí prefieren entonces coger por otros caminos en donde solamente está el conocimiento de los fenómenos psíquicos, mediúnicos y paranormales. Entonces, este tema de las condiciones del fascista, repito, son las condiciones de todo trabajador espírita. Y nos basamos en esta frase que ya la hemos mencionado en 3 clases anteriores de Emmanuel en su libro El Consolador que prometió Jesús, cuando le preguntaron al mentor espiritual que cuál era la mayor necesidad del medium, ¿no? Y él respondió, la primera necesidad del medium es evangelizarse a sí mismo antes de entregarse a las grandes tareas doctrinarias, pues de otro modo podrá siempre tropezar con el fantasma del personalismo en detrimento de su misión. Aquí evangelizarse, aunque a algunos le pueda sonar como algo religioso, es en realidad algo científico, porque evangelizarse es educarse en valores morales, valores éticos, y asimilarlos para propia transformación. No es aprenderse el evangelio o pregonar el evangelio como la palabra acostumbrada ha sido entendida así. Evangelizarse es crecer en valores morales y en valores éticos y sociales. Por eso está esta invitación de Emmanuel, que la hemos tomado cambiando la palabra medium por la palabra fascista. ¿Cuál es la mayor necesidad del fascista? Lo mismo. La primera necesidad del fascista es evangelizarse a sí mismo antes de entregarse a las grandes tareas doctrinarias, pues de otro modo podrá siempre tropezar con el fantasma del personalismo en detrimento de su misión, es decir, la autotransformación, el mejoramiento en todos los campos del ser, como vamos a ver. El fascista como agente intermediario y donador debe estar física, psíquica, emocional y moralmente saludable y equilibrado. Dentro de la imperfección, ¿no? Muy natural en nuestro mundo de expiación y de prueba. Somos seres imperfectos, pero igualmente tenemos ya ciertas cualidades, virtudes y capacidades que nos permiten trabajar en ese mejoramiento y que queda a cargo de cada uno de nosotros. En el pasado, el mejoramiento, la moralización, la autotransformación venía impuesta de afuera hacia adentro, por códigos, por dogmas, por ordenanzas, por mandatos, por leyes, y se volvían represivas o las personas fingían estar acogiendo esas enseñanzas. Más la doctrina espírita nos invierte el sentido, nos cambia el paradigma en donde todo este cambio va a venir de adentro hacia afuera. Entonces, también vamos a ver el campo de la alimentación, la necesidad de la higiene, el sueño, el reposo, la no utilización de ningún vicio como alcohol, drogas, tabaco, y el uso racional, equilibrado y respetuoso del campo sexual. Todo también va a influir en el rendimiento del fascista. También se nos habla de estas condiciones: fe, oración, deseo y voluntad, ¿no? Deseo de ayudar.
Dice Kardec en la Revista Espírita, septiembre de 1865, lo siguiente: como a todos es dado apelar a los buenos espíritus, orar y desear el bien, muchas veces basta con imponer las manos sobre el dolor para calmarlo. Es lo que puede hacer cualquier persona cuando es poseedora de fe y de voluntad ardiente, aliadas a la confianza en Dios. Más a esto se le agrega, lógicamente, el estudio y el conocimiento de las técnicas. En cierta forma es un repaso. Y los factores que intervienen en el pase: el pensamiento, el sentimiento, la conducta, el vocabulario, las emociones, la salud, la capacitación, la higiene y otros. Las condiciones para un buen pasista, un pasista espírita, que de pronto no es percibida así específicamente por un magnetizador común y corriente que podría no saber o no creer que esté ayudado por espíritus. Pero en el campo espírita en donde estamos, las condiciones son más exigentes. Condiciones físicas, condiciones doctrinarias y condiciones morales. Veamos por dónde empieza todo: por el pensamiento, por la mente. Cultivando los buenos pensamientos, trabajar, como dice Emmanuel y André Luis, coinciden en esta enseñanza, que la renovación de las ideas contribuye a la sana renovación de las células, del campo celular. Porque todo viene del pensamiento, la acción de la mente sobre las células, sobre los órganos, los tejidos y los sistemas del cuerpo físico. Entonces, el estudio de tantas obras espíritas de elevación noble, digamos que nos va ayudando a renovar nuestras ideas, los pensamientos elevados que debemos cultivar con la ayuda del estudio y buscar estados de tranquilidad, serenidad, equilibrio y practicar la meditación. Son pautas importantes, ¿no? Porque no se concibe que una persona que no tiene tranquilidad, no tiene serenidad, ni tiene un suficiente equilibrio, intente ser transmisor de paz, tranquilidad, serenidad y equilibrio si él no lo tiene. Como han comentado de muchos espíritus y especialistas dentro del campo de la doctrina espírita. Nosotros los pasistas, los médiums, los trabajadores, si pretendemos ser como una especie de psicoterapeutas, guardadas las debidas proporciones, ¿cómo vamos a querer dar a los demás tranquilidad? Porque colocando nuestras manos sobre la cabeza de una persona y estamos mentalizando en ese momento tranquilidad, serenidad, equilibrio, cuando nosotros no lo hemos conseguido. Entonces, es un contrasentido que nosotros no trabajemos continuamente en esta pacificación interior que viene de la mente y del corazón, ¿no? Porque eso hace parte de las energías que emitimos. Y, por supuesto, un medium o un pasista intranquilo, que tiene alteraciones, que tiene desequilibrios, no puede ser canalizador de las energías que vienen de los espíritus, porque esas energías ya sabemos que va a hacer un recorrido por su sistema nervioso y por nuestro sistema energético, los centros de fuerza y todos los conductos energéticos, todo ese entramado del periespíritu, tienen que estar en unas condiciones aceptables, ¿no? No perfectas, porque la perfección tampoco es de este mundo y los espíritus tampoco son ciegos y no son incomprensivos para con las deficiencias que podemos tener, pero sí saben en qué condiciones estamos y nos hacen un llamado de que busquemos esas condiciones empezando por la mente, por el pensamiento. Indudablemente el campo de los sentimientos es otra de las potencias del alma, es otra de las energías importantísimas. El pensamiento y el sentimiento son las dos grandes alas y palancas de la elevación del alma, la elevación del espíritu y la acción benéfica hacia los demás. Por lo tanto, hay que seguir trabajando también en la depuración de los sentimientos,
equilibrio emocional, practicar los afectos nobles, tener espíritu de servicio, optimismo, fe y todas las palabras que se pueden derivar para indicar que es importante que tengamos buenos sentimientos, tanto las personas que trabajan como mediums, para tener buenas conexiones y atraer buenos espíritus que puedan comunicarse, como por los pasistas que igualmente están actuando como mediadores de energías hacia las personas que se acercan a los centros espíritas en busca de esta ayuda. La conducta, el comportamiento que muchas personas creen que no tiene ningún efecto y sí lo tiene, muy importante, va a generar una serie de energías. En esto el espírita no puede engañarse, porque intentamos tal vez aparentar y engañar al director del centro espírita, la junta directiva, al director de la actividad de pases, porque no se están viendo las energías que estamos emitiendo y tampoco están siguiendo nuestra conducta, ¿no? Entonces, podemos tener nuestra vida personal, pero también hay que trabajar en el campo del mejoramiento de la conducta. Buscar siempre entonces la práctica del bien, alejarse del mal, como dicen los espíritus, renuncia absoluta al mal. Buscar buenas compañías y relaciones, y si las tenemos malas, pues es hora de ir cortando o distanciando de esas malas compañías que también influyen. Y las llamadas malas compañías no están solas, tienen su séquito de acompañantes espirituales que igualmente pueden ejercer una determinada influencia vibratoria sobre nosotros. Los buenos hábitos hay que revisar a través del autoanálisis, la autoobservación, digamos que identificar qué hábitos tenemos, que esos hábitos se vuelven tan automáticos que a veces no nos damos cuenta y las demás personas sí pueden verlo. Entonces, trabajar en el mejoramiento de los hábitos, practicar el buen trato, la amabilidad con la familia, con los vecinos, con el prójimo en general y con los compañeros espíritas. Buscar el empleo y ocupaciones dignas, por supuesto, tener ese espíritu de servicio y practicar la caridad material y la caridad moral hasta donde existan nuestros recursos, ¿no? Recursos materiales, porque para la práctica de la caridad material se necesitan recursos, dinero, bienes, insumos, energía, tiempo y todo esto. Pero para la práctica de la caridad moral no hay esas limitaciones, cada vez podemos hacerla mejor. Entonces vamos viendo así cómo se va delineando este importante cuadro. Ya habíamos visto el tema del vocabulario, que hace parte del tema de la reforma íntima. Cultivar el vocabulario digno, elevado y respetuoso, porque también sería otro contrasentido que una persona que tiene un vocabulario bajo, vulgar, soez o insultante durante el día, después llega bien bañadito, bien peinadito y perfumado a dar pases con nuestra apariencia, ¿no? Digamos, así llenos de vitalidad, rozagantes, saludando a todo el mundo y después cerrando nuestros ojos y empezar a dar pases cuando la conducta del día ha marcado una vibración. Las buenas conversaciones también hay que trabajar en esto, ¿no? Por supuesto que queda a cargo de cada uno, porque ese proceso de mejoramiento es intransferible. La reforma íntima es intransferible, es personal. Y los espíritus y los consejeros lo que hacen es orientarnos, guiarnos, pero el trabajo es de nosotros. Las buenas palabras, expresiones, verbos edificantes, caridad verbal, que a veces no tenemos esa caridad verbal para hablar del prójimo. Por lo tanto, evitar las maledicencias, chismes, intrigas, murmuraciones,
críticas, mentiras, falsedades, acusaciones, calumnias. Todos estos elementos constituyen un empañamiento vibratorio para nuestras energías que emanan a través del verbo, a través de la palabra. También las emociones, indudablemente. Las emociones hay que revisarlas y trabajar en ellas porque también se pueden exteriorizar y pueden marcar un campo vibratorio bueno, regular o malo en cada uno de nosotros. Y no podemos ser portadores o aspirar a ser portadores y transmisores de energías sutiles, de energías equilibrantes, cuando nuestro campo emocional está bastante alterado. Y el tema de la salud, donde aunque la doctrina espírita no tiene esas pautas de que practicar el vegetarianismo, la alimentación X o Y, etcétera, porque el cuerpo necesita del alimento material, por las proteínas y todo lo demás, que esto hace parte ya más bien de la salud física. El tema de la alimentación va a tener mucho que ver con las necesidades orgánicas de cada uno. Y habrán pasistas que personalmente prefieren ser vegetarianos, o como hay unas variantes como lacto-vegetarianos o lacto-ovo-vegetarianos y veganos, etcétera. Eso queda a cargo de cada uno. La doctrina espírita no lo manda que seamos vegetarianos, porque hay seres que realmente necesitan una alimentación carnívora, pero sana, ¿no? En fin, la alimentación, como muchos saben al respecto, se va a traducir en emisión de cierta calidad de fluidos, ¿no? El bioplasma, digamos, el fluido vital, el principio vital de cada uno de nosotros, indudablemente va a tener mucho que ver con el tipo de alimentación y las bebidas. Las actividades también hay que equilibrarlas, ante todo en el día de la actividad de pases, no tener actividades y ejercicios exagerados. Y por supuesto, trabajo moderado en ese día, aunque por las necesidades de este mundo, pues hay pasistas que no se pueden, digamos, excluir de que tengan que cumplir una jornada laboral hasta 1 hora antes del pase o media hora antes del pase, y puede que lleguen cansados. Y si están muy agotados, ese día no darán pases, más bien pedirán que se les dé pase. Algunas personas que han ido a Brasil han contado que hay instituciones espíritas que tienen habitaciones con unas camas y un ambiente muy agradable para que cuando los pasistas lleguen, eso sí, con suficiente tiempo, y han estado muy cansados y muy agotados, puedan descansar unos 15 minutos o una media hora allí con buena ventilación, una música suave, en unos lechos muy limpios, y dan su descanso y después pasan a la actividad de pases, porque son instituciones muy bien organizadas que tienen todos estos recursos, pero es lógico pensar que las fuerzas físicas también se afectan con actividades y ejercicios exagerados ese día, ¿no? El campo de la sexualidad, en una de las clases anteriores, también la habíamos visto con relación a la mediunidad y con relación a la aplicación de energías, que todo tiene, por supuesto, que actividad sexual va a demandar un gasto energético, especialmente en el día de pases. Y aquella famosa pregunta, dijimos que la semana tiene 7 días y el día de dar pases es un solo día. Entonces, fácilmente la persona podría prescindir de su actividad sexual el día de pases, porque tiene otros 6 días disponibles. De todas maneras, sabemos el gasto de fluido nervioso y de energía que se gastan en la actividad sexual. También los espíritus
en distintas obras y los conferencistas reconocidos internacionalmente hablan de la necesidad de tener buen sueño y el buen descanso, que es importante para recuperar la salud, las energías, el equilibrio de la persona, ¿no? Todo esto va a influenciar. Y por supuesto que hay una serie de recomendaciones para el buen dormir, ¿no? Preparación para un buen dormir, en donde la persona no debe ver, por ejemplo, tener una alimentación suave antes de ir a dormir, buscar un buen ambiente, una buena higiene, un baño relajante y reparador, una buena lectura. Si la persona acostumbra a ver televisión, procurar que los últimos programas de televisión que vean no sean de crímenes, de terror, de escándalos, porque estas imágenes las llevamos a la cama, van allí impregnadas en la mente y pueden influenciar en no tener un buen sueño o pueden influenciar en una cierta actividad del espíritu, ¿no? En ese momento. Por lo tanto, si la persona no puede prescindir de la televisión antes de dormir, buscar que el último programa que veamos sea agradable, ameno, edificante, gratificante y hasta donde esto sea posible, ¿no? Poner una música suave, tener la mayor higiene y comodidad para tener un buen dormir, ¿no? Y por supuesto, unas lecturas edificantes y encomendarnos a Dios, hacer nuestra oración, buscar las buenas sintonías espirituales antes de dormir. Todo eso hace parte de la salud del pasista. ¿Cuándo no dar pases? Ya lo habíamos visto. Cuando se padece de enfermedades infectocontagiosas. Esto es lógico, no vamos a llegar a contagiar a los demás compañeros de trabajo ni a los pacientes, porque recordemos que para dar un pase hay que acercarse a 50 centímetros, a 30 centímetros del rostro de la otra persona, y vamos a extender nuestras manos y hay un acercamiento. No se justifica que tengamos enfermedades infectocontagiosas como gripe y otras como pasistas. Indudablemente una persona que tiene enfermedades mentales pues tampoco puede ser miembro de un equipo de mediunidad ni miembro de un equipo de pasistas. Más bien esta persona está para ser atendida por los profesionales de la salud mental. Y si son casos de obsesión, por supuesto, debe estar como paciente de desobsesión. No se recomienda que una pasista embarazada de pases o una diabetes descompensada, porque hay personas diabéticas que tienen un cierto equilibrio, ¿no? Pero una diabetes descompensada, un cáncer o cualquier otra de estas enfermedades no van a permitir que la persona esté tranquila, se sienta vital, se sienta saludable para dar pases. Los cólicos abdominales o cólicos menstruales o pélvicos indudablemente van a afectar el buen desempeño de las pasistas, y el agotamiento físico y nervioso tampoco van a ser recomendables para dar pases. La persona incluso puede intentar dar pases y ponerse allí, hacer los movimientos y las técnicas, pero no va a estar transmitiendo buenas energías. Tampoco cuando hayan deficiencias severas o graves del aparato circulatorio, respiratorio o digestivo. Dolores de cabeza, migrañas, mareos son muy incómodos para un pasista. Malestares físicos acentuados, artritis avanzada, porque puede haber de pronto una artritis leve, como hemos conocido casos de personas que tienen unas artritis muy leves y eso no les impide su actividad. Los niños, los adolescentes y los ancianos no deben dar pases, y por supuesto si hay vicios y obsesión, tampoco la persona puede estar como trabajador en un centro espírita, mucho menos en paz. Pues nunca faltará la recomendación de el pasista mantenerse en el campo del estudio
no solamente las obras de Allan Kardec, sino la extensa literatura mediúnica recibida por Francisco Cándido Javier, por Divaldo Pereira Franco, por José Raúl Teixeira, por Ivonne de Amaral Pereira y otros autores que han dejado importantes obras y otros investigadores, ¿no?, en el campo del estudio y específicamente con relación a los pases y la mediunidad. Y también, siempre que sea posible, capacitarnos, actualizarnos a través de seminarios, congresos, talleres y cursos virtuales. Y la integración, estos eventos, estos encuentros que se hacen entre federaciones del mismo país o federaciones de otros países. Digamos que estos congresos son muy útiles porque allí hay una actualización de todos estos cursos. Y por supuesto, la higiene y presentación personal van a ser importantes, sin exageraciones ni lujos, pero sí dentro de lo normal, ¿no?, para que la persona pueda desempeñarse y causar una buena impresión ante los pacientes que llegan al centro espírita. Sería desagradable percibir malos olores, mala presentación, un deseo de parte del pasista que se para delante de ellos. Y otro complemento que tenemos aquí en esta lámina como aspectos generales, como condiciones del pasista: conocimiento y cultura doctrinaria, reforma íntima, buena moral, que se ha vinculado al centro espírita, el cultivo de la disciplina, y que tenga también una facultad fluídica demostrada y equilibrada, que esto se va a sentir, a notar con el tiempo. El conocimiento técnico y la ejercitación práctica, hacer ensayos. Después de esos cursos de pases que se dictan en las instituciones, van a concluir con una serie de ensayos para que la persona se habitúe a estas técnicas y a estos movimientos. Vemos también que hay un aspecto intelectivo en donde siempre busquemos información, instrucción, educación, capacitación y actualización, porque a veces tenemos la tendencia a quedarnos siempre con la misma técnica que aprendimos hace 40 años, porque fue lo que los espíritus enseñaron, fue lo que enseñó el fundador o la fundadora del centro espírita, lo hicieron de buena voluntad, digamos que era lo que ellos sabían o creían en el momento, pero ha habido actualizaciones que es importante que nosotros la busquemos, ¿no? Y indudablemente, pues, nuevamente el aspecto moral es esencial para el buen resultado en las actividades del pasista y exige un trabajo de transformación moral y de reforma interior para garantizar una buena sintonía con espíritus nobles, siendo a la vez un buen ejemplo personal ante encarnados y desencarnados. Y por supuesto, el aspecto técnico que ya habíamos mencionado se refiere al conocimiento, capacitación y adiestramiento de sus facultades como pasista, para que sepa y pueda actuar con precisión, eficiencia y flexibilidad en todos los momentos de la actividad de pases. Entonces, nos quedan 20 minutos disponibles, concluimos así la clase, la presentación de hoy. Bien, Álvaro, hay unas preguntas ya elaboradas, algo que ya tú adelantaste. ¿Existe algún impedimento para que un pasista realice un pase después de haber tenido una relación sexual, o no existe ningún impedimento para ello si lo realiza con su pareja en el día anterior a la tarea del pase? Sí, prácticamente no existe un impedimento, y aquí habla del día anterior. Entonces tiene 24 horas de recuperación, ¿no?
Pero como dijimos muy equilibradamente al principio y en otra clase, si la semana tiene 7 días y el día de pases es uno solo, entonces perfectamente se puede adelantar o correr un día o varios días, ¿no? Por supuesto que no hay un libro espírita que lo diga, pero el sentido común y la lógica y las enseñanzas así lo indican. Y por supuesto, si va a haber un excesivo desgaste, no va a tener el mismo potencial vital que si no lo hubiera hecho ese mismo día. Bien, otra que también adelantaste fue si realmente es legal desde el plano espiritual comer carne. Los animales sienten, padecen, aman y tienen sentimientos, los reconocen. Por eso prefiero no comer carne. La puedo comer, pero me da remordimiento. Siento menos remordimiento con los pescados. Efectivamente, ya esto hace parte de la libre elección y lo ideal, como han dicho algunos autores, lo ideal es que la humanidad ya no sacrificara la vida de sus hermanos menores en evolución para alimentar su cuerpo físico. Eso se conseguirá, digamos, en una forma más general cuando ya este mundo sea mundo de regeneración. Pero eso no impide que un pasista, un medio, un trabajador o una persona espírita o no espírita quiera depurar y tener mejores condiciones orgánicas y ser vegetariano. Hay libertad para esto. Y si la persona siente en su conciencia que no debe seguirse alimentando de, del cuerpo de los hermanos menores, como los peces, las aves, los cuadrúpedos, etcétera, entonces muy bien puede hacerlo. Pero en el libro de los espíritus, si mal no estoy, dice: en vuestro mundo el cuerpo requiere de alimentación. Sin embargo, hay personas que por salud no pueden ser vegetarianos porque se van a desvitalizar, se van a desmineralizar, van a desnutrirse. Y entonces por prescripción médica deben ingerir pescado o pollo, aves, etcétera, o ciertos alimentos. Y hay muchos recursos, pero más que todo es un problema de salud. Repito, si el medium o el pasista tienen esa conciencia y esa voluntad de no comer más carne y piensan que así están depurando su fluido vital, pues bien lo pueden hacer. Bien. Edinson dice, ¿de dónde provienen estas actualizaciones en los pases? ¿Son indicadas por los hermanos desencarnados o los centros experimentan y disponen? Provienen más que todo de los libros mediúnicos, en donde vemos esas descripciones que hacen los espíritus de una actividad de pases en el mundo espiritual, en donde no se describen todas estas complicaciones técnicas que nosotros conocemos, ¿no? Sino que se nota una simplificación. Después han venido autores, digamos, el que más recuerdo es Herculano Pires y las recomendaciones de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, en sentido de la búsqueda de la simplificación para no complicarnos y para que no se convierta en un espectáculo y en un ritualismo, ¿no? Entonces, básicamente procede de lo que narran los espíritus en las obras mediúnicas. De allí se han estado sacando conclusiones y otros autores estudiosos de alto nivel que a lo largo del tiempo han recomendado, digamos, buscar la simplicidad y la sencillez en los pases. Cuando el pasista, a pesar de conocer y tener conciencia de todas las cualidades que se requiere para ser un buen trabajador como pasista,
y no cumple con estas reglas, entonces el mundo espiritual puede hacer que esta persona se aleje del centro espírita, o qué disposición puede tomar el mundo espiritual al respecto. Por favor, me lo repites. Cuando el pasista, sabiendo todas las cualidades que tiene que poseer, no cumple con estas reglas, entonces el mundo espiritual puede hacer que esta persona se aleje del centro espírita, o qué disposición puede tomar el mundo espiritual al respecto. Bueno, muy bien. Antes de esta respuesta quería concluir la anterior, y es que los centros espíritas y las organizaciones tienen la libertad de escoger qué técnica o qué tipo de pases pueden dar, ¿no? Si son las mismas técnicas que tienen muchos movimientos, como hemos visto en clases anteriores, con distintas denominaciones, con movimientos muy precisos y complejos, o se acogen a técnicas de pase más simplificado. Eso ya va a depender de la respectiva organización y de la respectiva directiva de cada institución. Y a última hora lo que va a importar es el sentimiento, ¿no? Con una cierta base técnica. Entonces, para responder a la otra pregunta, cuando un fascista es consciente de todas estas recomendaciones y condiciones y no las cumple, el mundo espiritual evalúa hasta qué punto ese fascista se está convirtiendo en un peligro, podríamos decir, en una persona que no va a ser un buen transmisor de energía y que se está comprometiendo, porque cuando conocemos y no aplicamos, más compromiso adquirimos. Mientras más sabemos, digamos que más tenemos compromisos y responsabilidades, vamos a rendir cuentas. Y el mundo espiritual puede evaluar cuando una persona no está siendo un buen trabajador y por el contrario está perjudicando a otras personas. Indudablemente el mundo espiritual tiene sus mecanismos, tiene sus recursos para o que la persona sea excluida de la actividad de pase, ¿no? Porque tampoco son radicales en que hagamos que lo expulsen del centro, sino que por lo menos intuyen a los directivos y a los observadores de que esa persona no reúne las condiciones y la pueden excluir de la actividad de pases sin que tenga que irse del centro. Pero hay casos en donde a veces el mentor, el guía de la persona, prefiere encaminarla por otros senderos para que no se comprometa más. Con el COVID-19, como el COVID-19 se va a convertir en una enfermedad endémica, esto quiere decir que en el futuro la tarea del pase energético puede desaparecer de las tareas espíritas, o surgirán otras técnicas adecuadas para poder recibir las ayudas curativas por parte del mundo espiritual. He escuchado que hay centros espíritas que ya están dando pases y el paciente y el pasista tienen sus tapabocas, sus mascarillas y no admiten más que el aforo, la capacidad que tiene un salón de pases, guardando la distancia de los 2 metros y todos estos protocolos, ¿no?, de bioseguridad que se deben aplicar en los centros espíritas que ya han abierto sus puertas, ¿no? Entonces, se utiliza, digamos, que la protección del tapabocas y hacen los pases. Y hay instituciones en donde no hacen los pases. Colocan a los pacientes en una área y los trabajadores en otra área y ellos están haciendo su oración, estudio del Evangelio, comentarios, oraciones y vibraciones sin ir directamente al, a la cercanía con el paciente. Entonces, personalmente no creo que vaya a desaparecer el pase como tal, porque la pandemia va a ir cediendo terreno, está disminuyendo gradualmente y ya de aquí a un año, pues seguramente ha disminuido mucho más, ¿no?
pero hay instituciones que todavía siguen haciendo vibraciones virtuales o a distancia, y hay otros que han ido abriendo poco a poco sus puertas y con pocas personas citadas, y algunos que sí dan pase directamente con el tapabocas. Bueno, no hay más frases, no hay más preguntas escritas. ¿Quién quiere en vivo y en directo hacer una pregunta? Yo estaba escribiendo una casualmente. Ok, adelante, Am, María. bueno, hemos visto ya muchos consejos y todo de lo que se debería hacer, pero por ejemplo, ¿cómo se haría para mantener una mente serena el día de, vamos a suponer, la mañana del día de pase, cuando, por ejemplo, se encuentra uno en un contexto laboral donde hay otras personas que tal vez pues no tengan esta dieta mental ni espiritual, pues? ¿Cómo sería una rutina, por ejemplo, en un contexto así, cuando uno tiene que ir a trabajar de mañana y luego ir a ir al centro espírita? Así es, esto sucede muy frecuentemente. Y hay personas que dicen que llegan al centro espírita diciendo, parece que hoy los espíritus obsesores se hubieran ensañado porque hoy es el día que más problemas tuve en la casa, es el día que más problemas de salud he tenido y es el día que más conflictos laborales se han presentado. Puede ser o puede no ser, porque recordemos que hay amiguitos espirituales desencarnados que no nos quieren bien, que no están gustosos de que nosotros estemos trabajando por el prójimo y en nuestro propio crecimiento, y efectivamente en ciertos casos no es que andemos pensando de que todo lo que me pasó fue porque estaban allí los obsesores, ¿no? Pero no se descarta que a veces pueden haber estas influencias que se valen a veces de compañeros dentro del hogar o compañeros dentro del área de trabajo para incentivar a que nos desequilibren. Esto no se descarta. Entonces, ese es un curso que tenemos que hacer los espíritas para, como dice el libro Desobsesión de André Luis, que el día de la tarea, al despertar, lo primero es la oración e inmediatamente tomar conciencia de que hoy es día de desarrollo mediúnico o es hoy día de pase o de cualquier otra actividad. Entonces la persona va a tener una vigilancia y un autocontrol más acentuado que los días normales. Entonces, este es un aprendizaje que tenemos que hacer en este mundo de expiación y prueba tan conflictivo, y conquistar ese equilibrio no va a ser fácil, es muy complicado, es muy difícil en un ambiente laboral. Pero Divaldo, por ejemplo, ha contado infinidad de historias en donde por mucho tiempo fue perturbado por compañeros de trabajo y él aprendió a mantener un equilibrio, un control, y eso es una conquista que hay que lograr, ¿no? No dejarse perturbar por las alteraciones dentro del hogar, donde empiezan los conflictos en la vía pública que a veces pasa en el campo laboral, y a veces en el mismo campo espírita pueden haber conflictos y enfrentamientos. Entonces tenemos que aprender a tomar conciencia durante todo el día de que hoy es día de paces y tengo que mantenerme vigilante, equilibrado y con un mayor control. Cuando un determinado pasista por determinado tiempo tiene que alejarse y regresa posteriormente, regresa a la tarea del pase, este debe o puede realizar inmediatamente la tarea que pueda hacer entonces. No es recomendable que una persona que se desvinculó temporalmente del centro espírita, hay que tener en cuenta que no se desvinculó solamente físicamente, sino energéticamente y espiritualmente, porque todo centro espírita tiene un equipo de trabajadores desencarnados, el equipo espiritual, que establecen una serie de conexiones y acoplamientos con el equipo de los encarnados. Ante una ausencia más o menos prolongada o relativa,
se da una cierta desvinculación y la persona a veces transita por otros ámbitos no espíritas. Entonces, cuando regresa, tiene que reacondicionarse, no querer dar pases enseguida. Entonces, debe dejar pasar unos tiempos, recibir pases, por decir algo, durante 3 días distintos o durante 15 días. O sea, supongamos que la tarea de pases es los días miércoles. Entonces, la persona que se dé varios pases, 3 pases, 4 pases, 2 pases, antes de intentar para reacoplarse y reintegrarse fluídica y energéticamente con el equipo espiritual y el equipo de los encarnados. Es lógico. Bueno, tú hablaste de que el mejoramiento podía llevar varias encarnaciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se tomaría tantas encarnaciones para este mejoramiento? No, yo no he dicho que el mejoramiento lleve varias encarnaciones propiamente, sino que es un trabajo que puede durar, sí, una encarnación, y hay vicios y defectos que no se superan completamente en una sola encarnación. Pero esto no quiere decir que durante la encarnación y la vida como espírita la persona no esté trabajando. Todo va a depender del grado de imperfección de cada una de las personas y el grado de fuerza de voluntad de cada uno de nosotros. Entonces, el mejoramiento es gradual. No hay un perfeccionamiento en una sola encarnación, ni en varias reencarnaciones, pero eso no es obstáculo para que la persona no esté trabajando continuamente en su propio mejoramiento, y los espíritus van viendo. Ellos no se engañan, ellos se dan cuenta directamente cómo está cada persona y saben hasta dónde puede dar y hasta dónde no puede dar. Entonces, lo más indicado es que nosotros los espíritas trabajemos continuamente en nuestro mejoramiento, y en cada encarnación se van logrando muchas cosas. Nancy Aguilera. Muchísimas gracias, muy amable. Pues con relación a distintas preguntas, la verdad se han sumado casi que para llegar a una misma conclusión. Yo considero pues que lo más importante de un pasista, como lo ha dicho Alvarito, es la formación. Entonces, ahí han surgido algunas preguntas, si el pasista engaña, si no es correcto, todo forma parte de la formación que haya tenido y sus valores morales. Entonces, cuando ya el trabajador espírita ha hecho su formación concreta, es una persona que tiene claro, por decirlo, la ética, la moral, los principios, los valores, automáticamente no va a sumar a un grupo y a hacerle daño a ese grupo, dado el campo vibratorio que lleve, que no sea lo más favorable. Yo creo que todo esto tiene que ver con la formación del pasista, de tal manera que se le haya logrado, se haya comprometido, haya interiorizado todos los principios para poderlos llevar a cabo. Yo creo que todo va a ser, para mí, todo el respeto, es educación y formación. Ahí se evitarían muchos problemas y no cabría esas dudas frente a la gestión que va a realizar cada uno de los pasistas, desde que haya habido una buena formación y una buena orientación de los directivos del centro. Eso va, me da pena, yo siempre hago el símil con el colegio. El plan curricular casi que es nacional, porque unos colegios logran un nivel en las pruebas saber en un nivel y otros en otro, porque eso tiene que ver con la dirección. Entonces, ¿de qué manera se ha orientado, se ha formado y se ha capacitado ese pasista? Que ya las medidas de bioseguridad que se tengan que tener, se tienen que tener, mientras el mundo entero todavía, ahora, hoy es el COVID, mañana puede ser otro, ya sabemos nosotros que ya vienen otras plagas y otras pandemias diferentes. Igual, la formación nos lleva
a que nuestras acciones, nuestros compromisos sean basados en la ética, en la moral, en los principios y en la formación. Ese era el aporte que quería hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. Muy completo, muy interesante y muy esencial ese excelente resumen que tú has hecho de ese campo de formación del pasista, de donde se encuentran todas las respuestas. Bueno, Álvaro, entonces, si quieres, finalizamos con la oración, con la elevación de pensamiento. ¿Cómo no?